Espíritu Santo, uno mi mente a la tuya en este instante, en este momento, para que tu luz, para que tu verdad, para que tu sabiduría y para que tu conocimiento sea lo único que pueda escucharse hoy. Me rindo plenamente, me hago a un lado, para que tú seas quien dirija mis palabras, para que todo lo que pueda expresarse a través de mí hoy resuene en nuestros corazones, para que podamos recordar en todo momento nuestra verdad, la verdad de lo que somos, que podamos reconocer que lo único que en realidad somos es amor, es abundancia, es poder, es sabiduría. Hoy nos fundimos con lo infinito para reconocer que no tenemos principio ni fin, que la conciencia, que lo que somos es eterno, que lo eterno hoy se exprese a través de mi voz, que la verdad sea recordada en cada instante y en cada momento, que lo único que pueda expresar sea el poder, la capacidad infinita que yo soy. Libera de nuestras mentes cualquier idea de carencia, de insuficiencia, de miedo o de falta. Que toda persona que escuche este podcast o que vea este vídeo pueda recordar la abundancia en sí mismo, que pueda reconocer la unidad con la totalidad, que podamos vivir y experimentar el sostén de ser uno con aquello que nos da vida. Hoy nos rendimos a tu presencia. Hoy recordamos en cada instante y en cada momento que lo único real es el amor. Amén. Bienvenido, bienvenida, querido, a este nuevo capítulo de la Maestría de Ser. Un espacio para liberarte de todas las ideas equivocadas que tienes acerca de ti mismo. Un lugar para trascender cualquier barrera, cualquier miedo, cualquier bloqueo, cualquier creencia que llevas sosteniendo a lo largo de tu vida que te impide experimentar la paz, experimentar la abundancia, experimentar lo que verdaderamente eres. En el capítulo de hoy vamos a profundizar en el dinero, en cómo liberarnos de esas barreras que nos impiden manifestarlo de manera natural. Hoy aprenderás por qué te cuesta atraer dinero, por qué el dinero se va de tu vida, por qué te cuesta tanto esfuerzo conseguirlo, mantenerlo y cómo empezar a tener una relación cada vez más saludable con el dinero. El dinero no tiene un significado como tal. Tú le das un significado al dinero en función de tu pasado, de todo lo que has ido aprendiendo, viendo y heredando a lo largo de tu vida, a lo largo de tu infancia. El mundo es neutro. No tiene un significado como tal nada de lo que vemos. Es nuestra mente la que le da un significado a lo que vemos y en función del significado nos sentimos de una determinada manera. Y quiero empezar por aquí. ¿Qué significado le das al dinero? ¿Qué significa para ti el dinero? El dinero para algunas personas puede ser la fuente de todo conflicto y el dinero para otras personas puede ser una herramienta para disfrutar, para expandirse, para conectar con lo elevado. Por lo tanto, el dinero como tal no tiene un significado. Y esto es precioso empezar a reconocerlo y verlo. ¿Qué significado le he dado yo al dinero? ¿Qué significa para mí el dinero? ¿Significa poder? ¿Significa libertad? ¿Significa seguridad? ¿Significa poder experimentar ciertas cosas? En realidad lo que buscamos en el dinero siempre es un estado de ser. Creo que a través del dinero me voy a sentir libre. Creo que a través del dinero me voy a sentir en paz. Creo que a través del dinero voy a experimentar reconocimiento, atención o amor por el mundo. Pero en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es qué estamos buscando en el dinero. Hoy voy a hablarte brevemente de mi historia, no porque mi historia sea importante, sino porque puede ilustrar todo lo que voy a hablar acerca del dinero y sobre todo utilizar mi historia para tú poder observarte. Al final, cuando alguien te cuenta su historia, no es importante su historia, sino observar qué se mueve a nivel interno en tu vida, en tu experiencia, qué emociones surgen, qué sentimientos aparecen, qué pensamientos
pues puedes observar cuando escuchas la historia de alguien o cuando alguien te cuenta sobre el dinero o sobre sus experiencias. Desde la primera etapa de mi vida fui comparado por los diferentes amigos o compañeros que tenía en clases, suspendía muchísimo, era un mal estudiante y ahí empiezo a crear mis propias creencias. Piensa que eres como un ordenador, esa primera etapa de tu vida se van albergando una serie de programas en tu mente. Esa mente es como un ordenador, como comentaba. En esa primera etapa de mi vida empiezo a ser programado con una serie de programas o creencias. Al no aprobar o suspender mucho, empiezo a albergar una creencia de insuficiencia, de incapacidad. En ese momento, aparentemente, mis compañeros tenían más dinero que yo. Eso es lo que yo interpreté de niño. Por lo tanto, empiezo también a albergar una creencia de que yo no tengo, de que los demás tienen, de que me falta, de que en realidad no soy completo porque hay cosas en el mundo que necesito que no tengo. Ese programa empieza a albergarse en la primera etapa de tu vida. Por lo tanto, es fundamental e importantísimo que empieces a hacer un marcha atrás para ver qué programas, qué creencias has ido albergando en ese momento de tu vida, cómo era la relación que tenían tus padres con el dinero, cómo era la relación que tú aprendiste acerca del dinero, qué personas tenías a tu alrededor y cómo hablaban acerca del dinero, qué significaba para ellos el dinero. Puedes observar las creencias que tenían tus padres acerca del dinero en base a cómo ellos hablaban acerca del dinero, acerca del trabajo, acerca del emprendimiento, acerca de los ricos, acerca de los negocios. Aquí tú empiezas a crear esos programas que condicionan enormemente ahora cómo tú te ves a ti mismo y cómo te relacionas con el mundo. Tenemos que comprender que no tienes problemas con el dinero, tienes problemas en tu mente en relación con el dinero, tienes creencias acerca del dinero que son conflictivas, tienes patrones inconscientes de tu pasado que aún no has visto, que te están impidiendo atraer el dinero, que es exactamente lo que yo he vivido a lo largo de mis 26 años de vida, conflictos constantes con el dinero llegaba a mí y el dinero se iba, o me costaba mucho dinero, mucho esfuerzo generar dinero, había mucha resistencia al dinero, había mucho esfuerzo, mucha fuerza, mucho conflicto con el dinero, hasta que entendí que el problema no es el dinero, no es lo que haces, no es lo que llevas a cabo, es tu estado de conciencia, es tu mentalidad, son tus creencias, es la idea que tú crees acerca de ti mismo, es el estado emocional en el que te relacionas con el dinero. Por lo tanto, el problema nunca es el dinero, el problema nunca es algo externo, siempre tiene que ver con un programa interno, con un estado emocional interno, con una serie de creencias acerca del dinero. Y hoy hablamos en profundidad del dinero, pero esto puedes llevarlo a todas las áreas de tu vida. No tienes un problema con tu pareja, tienes unas creencias que tú sostienes acerca del amor, acerca de la pareja que están en conflicto y por lo tanto se expresan en la relación de pareja. No tienes un conflicto con tu cuerpo o con la forma de tu cuerpo, tienes un conflicto en tu mente con tu autoestima, con tu amor propio, con tu valor personal, con un estado de conciencia que calibra en el miedo, en el deseo, en la culpa, en la vergüenza. Cuando yo estoy en estado de conciencia bajos, me relaciono con el mundo desde ahí. Por lo tanto, si yo estoy en culpa, voy a tomar acciones desde la culpa y los resultados que voy a obtener en el mundo son desde la culpa. Si yo estoy en un estado de vibración de carencia, de falta o de necesidad, yo voy a tomar decisiones desde ahí y por lo tanto lo que voy a traer es más de aquello en lo que me estoy enfocando, en lo que estoy vibrando. Atraes lo que vibras, atraes lo que crees ser, atraes la idea que sostienes acerca de ti mismo y por lo tanto esa primera etapa de tu vida te va a ayudar a entender y a comprender a nivel profundo qué es lo que sostienes acerca de ti, qué es lo que crees acerca del dinero, cómo has asociado el dinero a tu vida. Cuando empiezas a ver que el causante de no tener dinero eres tú, empiezas a responsabilizarte. En alguno de los vídeos anteriores hablaba de la responsabilidad, no de la culpabilidad. Lo que va a hacer el ego es hacerte culpable por estar donde estás.
Aquí hacemos un trabajo de responsabilidad. El curso de milagros habla mucho de decide de nuevo y tienes la posibilidad de decidir. Cada instante es un instante santo, un instante nuevo para poder decidir qué es lo que quieres experimentar a partir de hoy. Y eso es lo que vamos a ir profundizando a lo largo del vídeo. Darte cuenta de que en todo momento estás eligiendo entre tu grandeza y tu pequeñez, entre la abundancia y entre la carencia, entre Dios o el ego, entre una mente alineada con el poder o una mente que te hace sentirte cada vez más pequeño. Así que el primer paso que debemos de comprender es que el problema no es el dinero, es un programa, unas creencias, una idea acerca de ti mismo que está en conflicto y que te lleva a relacionarte con el dinero de manera conflictiva. Y para entender en el punto en el que nos encontramos, empezamos a mirar hacia atrás en un proceso de observación, de amor, de escucha, de pausa, de silencio. Solo puedes conocerte cuando empiezas a calmarte, solo puedes conocerte a través del amor, solo puedes saber quién eres cuando te rindes a mirarte de una manera diferente a como te has ido viendo durante toda tu vida. El camino de la espiritualidad y el camino de la consciencia es un camino de humildad y de responsabilidad total, de contarte verdad, cómo me relaciono yo con el dinero. ¿Cómo me siento cada vez que hablo acerca del dinero? ¿Cómo me siento cuando miro mi cuenta del banco? ¿Cómo me siento cuando voy a pagar algo? ¿Cómo me siento cuando voy a invertir en mí? Estas acciones generan un campo emocional. Estas emociones son las que poco a poco vamos a ir profundizando para ir comprendiendo qué significado le has dado al dinero. Es una emoción de miedo, de frustración, de rabia, de insatisfacción, de insuficiencia. Esta emoción te está hablando de la manera en la que te percibes, la manera en la que te piensas, las creencias que sostienes acerca del dinero y todo lo que tiene que ver con ello. El dinero, lo bonito de todo esto es que trae consigo un trabajo profundo en muchas áreas. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ver con un sentimiento de suficiencia, un sentimiento de valor, sentirme valioso, sentirme suficiente, sentirme capaz, sentirme que valgo, sentirme que puedo compartir, expresar. ¿Qué ocurre? Que esto no lo puede hacer un ego y esto es lo que vamos a ir hablando. En realidad, el único problema que tienes es que no sabes quién eres. Te has ido creando a ti mismo un personaje, una identidad, una falsa idea de lo que crees ser. Esta falsa idea nace de un programa mental que es el ego, que es todo lo que has ido experimentando y viviendo a lo largo de tu pasado. Por lo tanto, me estoy relacionando con el mundo desde un estado de separación. Este estado de separación me lleva al sufrimiento, me lleva al miedo y me lleva a la carencia. Haciendo un paréntesis de toda esa historia, como hablábamos antes, de lo que yo he vivido, empiezo a albergar unas creencias de insuficiencia, de incapacidad por esa parte en cuanto a no sacar buenas notas, a suspender, a ser un mal estudiante. Por otro lado, tengo unos compañeros que aparentemente tienen más dinero que yo, o eso interpreto, que hablaremos también de la interpretación, y ahí se empieza a forjar un programa, un patrón, una serie de creencias. Es como un ordenador que se instala un software. Ese software se queda en la parte del inconsciente. Voy haciéndome cada vez más mayor, más adulto. ¿Y qué ocurre? Que empiezo a emprender mis propios proyectos. En esa primera etapa me dedico durante 10 años a jugar al fútbol en equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pero no sale bien. ¿Por qué no sale bien? Porque ese programa inconsciente sigue operando. ¿Y qué opera? En realidad yo quiero ser futbolista para ganar dinero, quiero ser futbolista para ser reconocido, quiero ser futbolista para ser visto, quiero ser futbolista para que el mundo me vea, me ame, me reconozca, me valore. ¿Por qué? Porque desde mi infancia yo me he sentido poco valioso, poco suficiente, poco capaz, válido. He sentido que no se me ha reconocido, no se me ha visto. Por lo tanto, el ego, este programa, va creando una solución en el mundo. A través del fútbol serás millonario, a través del fútbol serás visto, a través del fútbol serás reconocido. No estaba vibrando en el estado del amor, de la presencia, de disfrutar el fútbol. Estaba pensando en el futuro, en lo que me va a generar el fútbol, en lo que voy a conseguir a través del fútbol. Por lo tanto, el fútbol no acaba siendo, evidentemente, lo que me va a llevar a esa vida que anhelo o que deseo. Digamos que el fútbol acaba siendo
simplemente un recuerdo. ¿Por qué? Porque no consigo vivir del fútbol, acabo en un tercera división y me doy cuenta de que no voy a llegar a nada. Empiezo un siguiente proyecto, en este caso el mundo de los videojuegos. Durante 4 años estoy con 3 socios trabajando durante 4 años entre semana para diseñar videojuegos. Durante esos 4 años sacamos 2 videojuegos al mercado, eran 2 aplicaciones móviles, uno tiene 1 millón de descargas, que era la versión gratuita, y la versión de pago tampoco ganamos ni un euro con esa versión o ganamos muy poco dinero, con lo cual tampoco podemos vivir del mundo de los videojuegos y de ese primer emprendimiento. Por aquel entonces, durante los fines de semana, trabajaba como gogo bailando en las discotecas para poder ganar algo de dinero y con ese dinero mantenerme mi socio y yo. Me acuerdo que en ese entonces mi socio no trabajaba y yo le mantenía porque a mí me servía muchísimo también su conocimiento y su aprendizaje. Era como yo te pago la vida y tú me enseñas mientras juntos vamos sacando el proyecto a la luz. Por lo tanto, ahí te das cuenta del segundo patrón repetitivo. El fútbol no sale no porque no tuviera las aptitudes, sino porque la mentalidad con la que me relacionaba con el fútbol, desde un estado de carencia, de falta de deseo, de necesidad, me lleva a que los resultados no se den. Segunda etapa de mi vida, etapa de los videojuegos, 4 años emprendiendo, se dice pronto, 4 años consecutivos trabajando diariamente para sacar a la luz esos 2 videojuegos y finalmente los sacamos, pero en cuanto a lo económico, que era lo que más me interesaba, era lo que más deseaba y lo que más quería, tampoco acaba resultando como esperaba. Si te das cuenta, aquí ya hay un patrón que se repite. En ese momento yo no lo veo. 24 años, jiji, jaja, todo muy bien, batacazo, otro más para la colección, y en ese momento acabo en una depresión profunda. A los 24 años, claro, dejo de bailar y el proyecto que llevaba 4 años emprendiendo no sale como espero. Y es como, ¿qué hago ahora con mi vida? Yo me había imaginado que el proyecto de los videojuegos nos iba a generar dinero y que iba a poder dedicarme profesionalmente al mundo de los videojuegos sin tener que trabajar para otra empresa. O sea, yo ya tenía la mentalidad ahí de emprendedor y no se me ocurría ni se me pasaba por la cabeza emprender, o sea, dedicarme a algo diferente o trabajar para otra empresa. Por lo tanto, ahí fue yo mismo sabotearme tanto con mis propios pensamientos y emociones que me llevó a una depresión, a un estado de ansiedad, a tener debilidad, a tener desgana, a tener desmotivación, no le encontraba sentido a la vida y ahí empiezo a darme cuenta del poder de la mente. O sea, yo mismo, a través de mis pensamientos, de mi percepción, de mi manera de relacionarme con el mundo y conmigo mismo, me lleva a un estado de enfermedad o de conflicto, tanto en el cuerpo como luego en la expresión del cuerpo, en la forma. En ese momento le detectan un cáncer de mama a mi padre se va desmayando porque en ese momento se estaba tomando 2 medicaciones que eran contraproducentes y eso cada vez le sentaba peor. Imagínate el panorama, ¿no? 24 años a cero, no tenía ni un euro en ese momento porque había dejado de ganar dinero con el mundo de la noche, el tema del baile, el proyecto de los videojuegos no sale a la luz, mi madre con un cáncer, mi padre se va desmayando y yo es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? No tengo un propósito claro, no sé quién soy, no sé hacia dónde voy, no sentía que era buen estudiante porque había suspendido en esa primera etapa de mi vida, aunque había acabado el bachillerato, y fue como, ¿y ahora qué hago? Y en esa rendición total a no saber quién soy, empiezo a preguntarme, tiene que haber otra manera diferente de vivir, o sea, no puede ser todo el rato sufrir, no puede ser toda la vida luchar, no puede ser la vida sacrificarme constantemente, tiene que haber algo diferente, tiene que haber una manera diferente de vivir. Había gente a mi alrededor que vivía de manera diferente, alegre, feliz, en paz. Por lo tanto, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo se relacionan ellos con el mundo que yo no conozco y que estoy sufriendo y que estoy en conflicto? Y ahí empiezo a abrir la puerta. Por eso es fundamental que te preguntes si la puerta está abierta o está cerrada. Y cuando abrir la puerta, abro de tu mente. Tienes una mente abierta para absorber nueva información, para que nueva información llegue a tu vida, para hacerte preguntas, para cuestionarte, para indagar, porque durante 25 años lo había hecho a mi manera, creía que sabía, pero esa manera de hacer las cosas me estaba llevando a sufrir, al conflicto y evidentemente a pasarlo mal. Fue en ese momento de rendición total cuando me abrí a no saber, no tengo ni idea de quién soy, no tengo ni idea de lo que sé. ¿Por qué? Porque si lo supiera estaría en paz. Si supiera quién soy viviría de manera diferente.
viviría disfrutando, viviría en paz, viviría en dicha. Por lo tanto, lo que sé, mis programas, mis creencias, mi manera de ver el mundo, mi manera de verme a mí mismo, de relacionarme con los demás, es una manera de ver y de vivir conflictiva y problemática. Desde ese programa del ego en el que poco a poco vamos a ir profundizando más. Por lo tanto, hoy pregúntate, ¿cómo me estoy relacionando con el mundo? ¿Desde una apertura o desde encerrarme en mis propias ideas y en mi propio mundo? Porque cuanto más me abro, más veo. Cuanto más me abro, más puedo entender y comprender. Cuanto más me abro, digamos que más Dios puedo experimentar en mi vida. Imagínate que eres como una puerta. Cuando la puerta está cerrada no hay luz. Cuando la puerta está cerrada estás en tu propio mundo, en tus propias ideas, en tus propias creencias, en tus propios programas, condicionados por todo tu pasado. En la medida en la que vas abriendo la puerta, la ventana, empieza a entrar más luz. Y cuanta más luz hay en tu mente, hay más Dios en ti, hay más amor en ti, hay más espíritu en ti. Desde aquí empiezas a relacionarte y a ver el mundo de una manera completamente diferente. En este caso, el tema del dinero. Por lo tanto, empiezo a experimentar esos conflictos en mi vida con los proyectos, con el dinero no llega. En ese momento me contrata un amigo como coctelero, me meto en el mundo de la coctelería, en el mundo de los eventos, pero también el dinero viene y se va, siempre me cuesta que llegue, siempre estoy como preocupado, no sé si voy a llegar a final de mes, no sé si voy a poder pagar mis cuentas, siempre desde un estado de ansiedad, de preocupación, de control, de necesidad, de falta. Me contrata posteriormente otro amigo en ese momento que tenía una empresa, una clínica dental, y por aquel entonces me empieza a pagar 3.000 euros como su mano derecha y me encargué de toda la parte de diseño web, de todo el diseño 3D, de todo lo que conlleva la parte visual. ¿Qué ocurre? Que al final tienes que comprender que en muchísimas pruebas vas encontrándote, ¿no? Al final lo bonito de encontrar tu camino, tu propósito, es que vas probando muchas cosas, que hablaremos también de eso, ¿no? Cómo encontrar tu propósito, tu vocación, tu camino, entendiendo que no es algo externo a ti, tú eres tu propósito. Tú eres tu don, tú eres tu talento y lo único que tienes que hacer es encontrarte a ti, hallarte a ti y desde aquí todo lo demás se va a ir expresando de manera natural. En ese momento me contrata esa persona, me pone un sueldo de 3.000 euros, tú imagínate, todo lo que había querido en mi vida era dinero y de repente una persona me pone 3.000 euros como algo fijo, mensual, durante X tiempo. Yo pensaba que eso me iba a hacer feliz y me iba a llenar, hasta que me di cuenta de que el dinero no es lo que te llena. El dinero no es lo que te hace sentir abundante, pleno o feliz. Y ahí empiezo a hacerme preguntas. ¿Por qué llevo toda la vida persiguiendo el dinero y ahora que de repente tengo un sueldo de 3.000 euros no me siento abundante? No me siento pleno, sigo teniendo esta ansiedad, sigo teniendo esta preocupación, sigo teniendo este miedo de fondo constante. Y ahí es cuando empiezo a hacerme otra vez pues estas preguntas para indagar, para profundizar, para cuestionarte. En ese momento llega a mi vida un curso de milagros, llega a mi vida las enseñanzas del Dr. David Hawkins y empiezo a enamorarme del proceso de mirarte, de observarte, de cuestionarte, de hacerte preguntas, de rendirte cada vez más a algo más elevado que tú mismo. Empieza la pandemia, esta persona se tiene que volver a su país porque era de otro país y me quedo sin trabajo. Esos 3.000 euros de repente ya no están, ya no tengo trabajo y ahora es ¿qué hago con mi vida? Llevaba años estudiando el curso de milagros, llevaba años estudiando las enseñanzas del Dr. David Hawkins, pero estaba mucho en la mente. No había bajado, no sentía lo que sabía, no expresaba lo que en cierto modo había aprendido, no vivía desde ese conocimiento, se había quedado simplemente aquí, en la mente, que muchas veces esto lo veo con mis alumnos. Llevan años estudiando el curso de milagros o las enseñanzas del Dr. David Hawkins, pero sigue estando muy en la mente. ¿Cómo tú esto lo vives? ¿Cómo tú esto lo experimentas en tu día a día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo aplicas todo lo que sabes? De nada sirve saber mucho si no se acaba aplicando. Sí que es verdad que en la medida en la que vas repitiendo lo va calando. Para mí eres como una planta. Cuanto más riegas esa planta con amor, con dulzura,
con sosiego y con cariño esa planta va creciendo cada vez más. La consciencia es eso, cuanto más la ves, más crece, cuanto más te focalizas en ella, más se expande. Tú eres consciencia, tú eres ese foco de atención y experimentas tu foco de atención. ¿Qué pasa? Que estás enfocado en la carencia, estás enfocado en la falta, estás enfocado en la necesidad, por lo tanto, evidentemente te sientes de esta manera. El mundo siempre es un reflejo de tu estado interno. El cómo tú te sientes es lo que te lleva a experimentar lo que ves en el mundo. Y cuando empiezo a darme cuenta de todo esto, empiezo a experimentar de repente que tengo 3.000 euros pero tampoco me siento abundante, que me sentía carente con esa primera etapa de mi vida en los proyectos, me vuelvo a sentir carente con 3.000 euros, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cuál es la solución? Si el dinero no es la solución, si tener aparentemente más dinero no es la solución, ¿cuál es la solución? Y ahí es cuando verdaderamente en la rendición encuentro lo que el curso de milagros comparte constantemente hasta que lo haces tuyo. Y es, no eres una entidad separada de la creación. No eres una rama separada del árbol, no eres una ola separada del mar. Puedes vivir esta vida creyendo que eres una rama separada del árbol, que vives por tu propia cuenta y que tienes que sobrevivir por tu cuenta y que tienes que buscarte la vida para poder vivir. O empiezas a reconocer a nivel profundo que tú eres una rama unida al árbol, que tú eres una ola unida al mar, que tú no puedes experimentar la vida sin la propia vida. La vida se experimenta a través de ti. Desde este estado de consciencia, desde este estado mental, empiezas a despreocuparte. Empiezas a confiar, empiezas a rendirte, empieza la fe. ¿De qué? De que aquello que te ha dado vida te sostiene. Como decía Jesús, no te preocupes por lo que te vas a poner o lo que vas a comer. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Si unos pájaros no se preocupan por comer, tú no te preocupes por cómo va a llegar el sustento, cómo van a llegar los clientes, cómo va a llegar el dinero a tu vida. Todo miedo nace de la creencia de creer que estás separado de Dios, separado de la vida, separado de aquello que le da vida a todo. Por lo tanto, como dice un curso de milagros, solo hay una creencia que es la que tiene que ser vista y liberada. La creencia en la separación, la creencia de creer que eres una entidad separada de la totalidad, que es evidentemente la construcción del ego. Puedes vivir creyendo que eres uno con la vida o puedes creer que eres un ego, un cuerpo, una forma separada de todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que esta manera de vivir es la que te lleva a sufrir. Crees que eres un cuerpo, crees que eres un principio y un fin, crees que eres un programa, un personaje construido y fabricado por ti mismo. Este programa es el que te lleva al miedo, a la preocupación, al no saber qué hacer, a relacionarte con el mundo desde la carencia, desde la falta, desde la necesidad, que eso es lo que yo he ido viviendo a lo largo de toda mi vida, al sentirme vacío, al no saber quién soy, al creer que soy un cuerpo, al creer que estoy solo, al creerme que soy una rama separada del árbol o una ola separada del mar, empiezo a creer que me tengo que buscar la vida por mi cuenta. Ese estado mental es un estado de miedo, de preocupación, de deseo. Estos estados calibran por debajo de 200 dentro de la escala de la consciencia del Dr. David Hawkins. Por lo tanto, si yo estoy en miedo, en preocupación, en deseo, las acciones que voy a llevar a cabo van a ser desde ahí y por lo tanto lo que voy a atraer a mi vida es más de lo mismo. Es fundamental identificar el campo energético con el que tú te relacionas y esto fue el trabajo que yo hice hace años y que lo hago evidentemente de manera diaria. Observar el campo emocional, el campo energético que se mueve con el dinero. Cada vez que vayas a pagar, observa las emociones que surgen. Miedo, preocupación, ansiedad, frustración. Cada vez que mires tu cuenta del banco, cada vez que vayas a invertir algo, cada vez que te relaciones con el dinero, observa el campo emocional que surge. No los pensamientos, el campo emocional. Los sentimientos que aparecen. Piensa que
durante toda tu vida has ido relacionándote con el dinero de una determinada manera. Al no ser consciente de estos campos emocionales y estos sentimientos, digamos que lo has ido siempre bloqueando, rechazando, te has ido evadiendo, me siento frustrado, me siento con ansiedad, me siento culpable, me siento mal con el dinero. Lo que hago es evadirme a través del alcohol, a través de la fiesta, a través de las drogas, a través de lo externo. No quiero ver eso. ¿Qué ocurre? Que a lo que te resistes persiste, decía Jung. Por lo tanto, tengo que observar este campo emocional. Cuando tú permites que se exprese libremente el miedo en ti, llega un momento en que el miedo se disuelve. Cuanto más haces esto, llega un momento en el que el miedo ha ido desapareciendo de tu vida. Pero tienes que observar el bucle que se repite. Cuando de repente miro mi cuenta, está a 0 o está a 50 euros y aparece el campo del miedo, lo primero que normalmente hago es me siento así y ya está mi mente pensando ¿cómo voy a solucionar esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a contratar a un mentor? ¿Voy a contratar a alguien de ventas? ¿Voy a contratar una nueva estrategia en el campo en el que yo me dedico, que es acompañar a emprendedores en sus emprendimientos para facturar más, alineándote con este poder interior, liberándote de estos bloqueos y estos miedos? El dinero llega de manera natural cuando tú estás libre de estos campos emocionales de duda, de miedo, de preocupación y de conflicto. Cuando tú te vas liberando de estos campos emocionales y vas liberándote de las creencias que te llevan a ver el dinero como lo ves, el dinero se empieza a relacionar contigo de una manera diferente. Como dice un curso de milagros, no busques el dinero, el amor o la salud. Busca todas las barreras que tú mismo has ido construyendo a lo largo de tu vida que te impiden manifestarlo de manera natural. Por lo tanto, vas a tener esas barreras, son campos emocionales que tú has evitado sentir y experimentar. Cuando tú te quedas 10-15 minutos con el miedo sentado, sin evadirlo, sin luchar contra él, sin etiquetarlo, simplemente en observación, estás amando el miedo, estás aceptando el miedo, estás observando el miedo, y desde ahí, cuanto más se disuelve ese miedo, puedes observar las creencias, las ideas que sostienes acerca de ti mismo, acerca del dinero, acerca de lo que llevas a cabo. Todo conflicto externo es la representación de un conflicto interno, por lo tanto deja de hacer cosas en el mundo. Mucha gente, imagínate, estoy mal de dinero, voy a conseguir otro nuevo trabajo, consigo otro nuevo trabajo, pero de repente no paran de venir multas, no paran de venir nuevas facturas, empiezan a suceder cosas otra vez en el mundo que me impiden generar dinero o tener dinero en mi vida. ¿Por qué? Porque sigo con un montón de creencias, de patrones, de emociones en conflicto con el dinero. Cuando pienso en dinero, ¿qué surge? Surge deseo, surge miedo, surge frustración, surge culpa. Esto es lo que tengo que observar. Cuando yo esté en paz con el dinero, la relación con el dinero cambiará. Y no cambiará cuando tenga más, que esta es la creencia del mundo. Cuando tenga más dinero, entonces me sentiré abundante. Cuando tenga más dinero, entonces dejaré de sentirme como me siento. No es así, es al revés. Cuando aprenda a sentirme de manera diferente a cómo me siento, el dinero llegará de manera natural. Y el primer paso es reconocer esta idea de separación. ¿Crees que eres una entidad separada de la vida? ¿Crees que te tienes que valer por ti mismo? ¿Crees que tienes que sobrevivir por tu cuenta? No hay una confianza en aquello que te da vida. Si tú ahora miras tu pasado, en los peores momentos en los que te encontrabas, que decías, no sé cómo voy a salir de esta, no sé cómo voy a pagar mis cuentas, no sé cómo voy a salir adelante, la vida te llevó a salir adelante. ¿Por qué? Porque la vida solo sabe llevarte hacia adelante. La vida es amor, la vida es sostén, la vida es dándote vida. ¿Qué ocurre? Que puedo vivir una vida despreocupada, feliz, disfrutando, en cooperación con la vida, expandiendo mis dones y talentos con el mundo, sin preocupación y sin miedo de cómo va a llegar el dinero, o en conflicto. Yo he vivido los dos caminos. He estado durante toda mi vida aquí. En el control, en la ansiedad, en la preocupación, el tener que estar haciendo cosas en el mundo para conseguir, y en el estado en el que ahora estoy, que es el que ahora te comparto. Evidentemente el miedo aparece de nuevo, aparece otra vez la duda, pero sé cómo trascender esos miedos y cómo irlos liberando, que es exactamente lo que te estoy compartiendo aquí. Primer paso, observar todo mi pasado, observar la identificación
con el dinero o el símbolo del dinero, qué significado le he dado al dinero. Segundo paso, reconocer que tú no eres una entidad separada de la vida, no eres un ego buscándose la vida por su cuenta. Este estado de conciencia, como hemos dicho, calibra por debajo de 200, estás en lucha, estás en conflicto, estás en contra de la vida, estás intentando sobrevivir. De aquí nace el miedo, la preocupación, la frustración, el deseo, la carencia, la falta. Cuando empiezas a liberarte del ego, que es observar todo este campo emocional, observar las creencias, entrar en la rendición, entrar en la oración, reconocer cada vez más la vida en ti, Dios en ti, el amor en ti, empiezas a entrar en estados de conciencia cada vez más elevados, que al final son campos emocionales evidentemente más elevados. Cuando yo me relaciono con el mundo desde la abundancia, desde la paz, desde la calma, desde la aceptación, evidentemente lo que yo atraigo en mi vida cambia por completo. Utilizo mucho esta analogía y es: si quieres escribir un poema de amor, estate en el amor. Si quieres atraer abundancia, experimenta o siente la abundancia. Y dirás, ¿y cómo voy a sentir abundancia si no la tengo? La abundancia no tiene nada que ver con la forma. Hay gente que tiene muchísimo dinero y muchísimo en lo material y se siente tremendamente carente, que es exactamente lo que yo viví con ese sueldo de 3.000 euros. Seguía sintiéndome carente. Y ahora me siento igual de abundante facturando 11.000 euros al mes que facturando 3.000. ¿Por qué? Porque sé que mi estado emocional no depende del mundo, que mi ser no depende de la materia, no depende de lo externo. Estoy en paz con un lado o con otro. ¿Por qué? Porque todo me lleva a mí. En este trabajo de liberación interior, en este trabajo de poner todo tu foco en tu sanación a nivel mental, te lleva inevitablemente a un estado emocional. Ese estado emocional es el que te lleva luego a tener resultados en la forma. Así que el primer punto, observar e identificar tu campo emocional. ¿Desde dónde me estoy relacionando con el dinero? ¿Desde el miedo, desde la preocupación, desde el deseo, desde el orgullo? Todos estos campos emocionales que calibran por debajo de 200 están bloqueando el dinero. Por lo tanto, el dinero se va, o el dinero viene y se acaba, o se acaba perdiendo, o acaban viniendo multas, acaban viniendo situaciones donde hay escasez. Finalmente, o continuando, reconocer el patrón. Imagínate que es un patrón que se repite. Viene una factura, se despierta el miedo. Desde este miedo empieza a pensar: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a cambiar esto? ¿Qué ocurre? Que yo ya estoy en el patrón del miedo, actuando de la misma manera como he actuado hasta ahora. Por lo tanto, el patrón sigue repitiéndose. Digamos que ahora esta situación pasa, pero luego aparece otra situación que me vuelve a hablar de lo mismo. ¿Cómo rompo el patrón? Observando el campo del miedo, permitiendo que el miedo se exprese libremente. Y puedes hacerte preguntas. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en esta situación? Que no pudiera pagar el piso, que tuviera que buscar otro trabajo, que tuviera que irme a una habitación, que tuviera que volver a casa de mis padres. ¿Aún así podría ser feliz? ¿Aún así podría aprender a estar en paz? ¿Aún así seguiría siendo el ser que soy? Sí. Entonces, ¿de qué me preocupo? Aquí empieza la despreocupación. Cuando ya he aceptado y estoy en rendición, empiezo a estar en paz. Desde este estado de paz, luego tengo claridad porque soy inspirado a tomar acciones desde ese estado de paz. Así que reconoce ese patrón repetitivo cada vez que aparece la situación con el dinero. Cada vez que eliges escasez o miedo, estás repitiendo el patrón una y otra vez, refuerzas ese bucle. Y es en ese momento cuando empiezas a hacer este trabajo de dejar ir y observar las creencias y optar por tomar decisiones diferentes, confiar, tener fe, tener claridad en que la vida te sostiene, empiezas a romper, si te das cuenta, el bucle de algo que se repetía. Ahora estás tomando una nueva decisión, como dice un curso de milagros. Tomo una nueva decisión desde mi estado de abundancia, de plenitud. Si sigo actuando y pensando y sintiéndome de la misma manera, esto siempre se acaba repitiendo. Así que es importantísimo observar todo esto y tomar una decisión nueva y diferente. No se trata de cambiar externamente, sino de aprender a liberarte internamente. En muchas ocasiones, emprendedores a los que acompaño en su marca personal para crear un proyecto desde el amor, desde la confianza, desde la consciencia,
para compartir esos dones y talentos con el mundo, de repente llega día 20 del mes o día 15 del mes y no he atraído clientes, y esos clientes son los que les pagan pues su vida. Aparece el miedo, aparece la preocupación, aparece el tener que crear más contenido, aparece el tener que hacer más llamadas a la acción, el tener que hacer más ventas, el tener que... Todo esto nace de un campo de miedo, de preocupación y de duda. Ese momento es el perfecto para tú liberarte de todos esos bloqueos internos, para tú optar por la confianza, para tú rendirte cada vez más, para tú expiar, liberar, perdonar estas creencias que te siguen haciéndote sentir carente, insuficiente. Cuando empiezas a hacer este trabajo de liberación interna, los clientes empiezan a llegar de manera natural. ¿Por qué? Porque las acciones que vas a hacer no las vas a hacer desde el miedo, desde la preocupación. No se trata de dejar de hacer, que hay mucha gente que dice, bueno, entonces dejo de hacer. No, se trata de hacer este trabajo interno de liberación de los campos emocionales, de las creencias, de unificarte con aquello que te da vida, de confiar más en aquello que te sostiene. Y desde ese campo emocional de paz, de confianza y de fe, acciono en el mundo sin depender y creer que el mundo es lo que me va a salvar y lo que me va a hacer sentirme completo. El ego es la creencia de que estás incompleto y que te tienes que completar a través del mundo, ya sea con el dinero, ya sea con los clientes, ya sea con el reconocimiento, con la atención. Esto no es libertad, de hecho, estás sufriendo constantemente. Cuando te liberas de la idea que el ego ha construido de lo que tienes que ser, dejas de perseguir ilusiones. ¿Qué ocurre? Que todo viene de esa primera etapa de tu vida. Si te sentiste insuficiente, ahora estás buscando la manera de ser reconocido. Si te sentiste carente, ahora estás buscando la manera de sentirte abundante, de tener dinero. ¿Qué ocurre? Que lo haces otra vez desde la huida. Quiero huir de donde estaba y quiero irme al otro lugar. Pero si te das cuenta, estás en las dos polaridades. No estás en la ecuanimidad o en el camino del medio, como decía Buda. Es aprender a reconocer quién eres, reconocer tu poder interior, reconocer la unidad con aquello que te da vida y desde aquí compartirte, desde el disfrute, desde el gozo. Haces este podcast o grabas este vídeo sin esperar a que vengan clientes, sin esperar a que venga gente, que llegue porque sienten la misma vibración que ahora puedo estar desprendiendo. Simplemente porque se sienten atraídos por esta energía. No hay un forzar, no hay un perseguir, no hay un querer conseguir nada a través de esto. Esto lo hago para mí, porque cuanto más te lo enseño, más me lo enseño a mí. Cuanto más comparto, más lo refuerzo. Es como el amor, ¿no? Cuanto más lo doy, más me lo doy. El amor del ego es te doy y espero que tú me lo devuelvas. Si no me lo devuelves, entonces yo me quedo sin. Y aquí empieza otra vez el conflicto. El amor da sin condiciones y cuanto más te doy, más me doy y no espero que tú me des. Pues con los vídeos o el podcast o estos capítulos funciona igual. Esto es por amor a dar y el amor dándose a sí mismo. La abundancia es esto. No das a alguien externo. Cuando pagas, no pagas a otra persona. Te estás pagando a ti mismo. Te estás enseñando abundancia. Te estás enseñando poder. Te estás enseñando capacidad. Al que nada necesita, todo se le da. Observa qué sientes que te falta, observa desde dónde te relacionas con el mundo. Si aparece la inseguridad y el miedo, son emociones que tengo que aprender a trascender y a dejar ir, no evitar. Evitamos emociones negativas creyendo que son malas. Cuanto más permito sentirlas sin miedo, más se disuelven y más me elevo. Es como permito liberarme de todos estos campos emocionales negativos para cada vez elevarme más. Cuanto más me elevo, más experimento ese campo de abundancia, de poder, de verdad. Cada vez que optas por la grandeza, cada vez que optas por el poder, cada vez que optas por Dios y no por el ego, cada vez que optas por el amor y no por el miedo, empiezas a experimentar campos emocionales más grandes. El dinero en realidad es una energía. Esa energía puede ser una energía densa y pesada desde los ojos del ego, de miedo, de preocupación, de culpa, de inseguridad, o un campo emocional, un campo energético elevado. Del dinero me da paz, el dinero es la fuente creativa, es una fuente de expresión, el dinero es libertad.
pero como una extensión de lo que soy. El dinero no es nada, es una extensión de lo que yo quiero que sea el dinero. ¿Qué ocurre? Que si yo me relaciono con el dinero desde el ego, estoy en conflicto y voy a perseguirlo porque siento que no lo tengo, y cuando estoy en la presencia, en el amor, en la verdad que soy, veo el dinero como una extensión de la abundancia que yo soy. Como hemos visto, el dinero es neutro, no tiene un significado como tal. Crear un nuevo campo emocional, con esto acabaríamos en este podcast del día de hoy. Crear un campo emocional diferente es lo que hemos hablado. ¿Desde dónde me relaciono ahora? Desde el miedo, desde el deseo, desde la culpa, desde la vergüenza. Permitir estos campos emocionales, que sería el dejar ir del doctor David Hawkins, adentrarme en la emoción sin luchar contra ella, sin impedir que se exprese o se experimente, sin evadirme con cosas externas, sin querer cambiar la emoción, y observar las creencias que hay detrás. Siempre hay una creencia detrás de insuficiencia, de incapacidad, de falta, de necesidad, de no tengo, de no soy. Esto es el ego, esto es el programa de tu pasado, esto no tiene nada que ver con lo que en realidad eres. Esto lo utilizo también mucho. Eres actor y estás representando un papel. Te has metido tanto en el papel que estás representando que te has olvidado de que eres el actor. Todo lo que estás experimentando nace de un personaje, nace de una identidad fabricada que en cierto modo has ido aprendiendo. Cuanto más reconoces que no eres el personaje, sino el actor que lo representa y que puedes despertar cuando tú lo decidas, todo empieza a cambiar. Así que empieza a reconocer que desde el ego siempre vas a sufrir, siempre te vas a sentir carente, siempre te vas a sentir insuficiente, siempre vas a perseguir el dinero desde el miedo, desde la inseguridad, desde la frustración, y cuando accedes al poder en ti, que es Dios en ti, la verdad en ti, cuando empiezas a liberarte de todos estos programas condicionados por tu pasado y empiezas a hallar la verdad, empiezas a relacionarte con el dinero de manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque estás alineado con la abundancia, y desde este estado de abundancia el dinero de manera natural empieza a llegar a tu vida. Si aparece el miedo, aprende a experimentarlo, a vivirlo, a dejarlo ir. Libérate de todas estas creencias que sostienes acerca de ti mismo a través de la oración. Padre, ayúdame a verme como tú me ves. Te entrego esta decisión equivocada de pensar que soy carente, de creer que soy insuficiente, de creer que el dinero me hace sufrir o me hace daño. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes que entender es que tú eres creador, y que si ahora estás creando carencia en tu vida no es porque Dios quiera que tú la experimentes, es porque has creado una serie de creencias conscientes o inconscientes de tu pasado que te llevan a la carencia. No existe la carencia, es un estado mental. La carencia es una manera de estar en el mundo y siempre tiene que ver con el ego, no con Dios. Cuanto más Dios hay en tu vida, cuanto más amor hay en tu vida, cuanta más aceptación hay en tu vida, cuanta más presencia hay en tu vida, más abundante te sientes, y desde aquí nace todo lo demás, porque el amor quiere compartirse y el amor es abundancia. Este podcast es abundancia. ¿Por qué? Porque cuanto más doy, más me doy y más se extiende. Y de alguna manera la vida me acaba atrayendo las personas que están en resonancia con todo lo que comparto y todo lo que doy. Así que conviértete en la abundancia, reconoce tu abundancia, extiéndete desde esa abundancia, y la abundancia será lo que empiezas cada vez a atraer más en tu vida. Mi nombre es Adrián Galanda, por si no me conoces, me puedes seguir en Instagram, te lo recomiendo, porque cada día estoy subiendo historias donde aplico todo lo que te voy enseñando a través del curso de milagros, el Dr. David Hawkins, en el día a día, en mis experiencias cotidianas. Soy yo únicamente dentro del equipo, lo he querido hacer lo más simple posible. Tenía un equipo antes muy grande y ahora quiero hacerlo súper simple y súper cercano, así que si tienes alguna duda, alguna inquietud, necesitas alguna respuesta a alguna de las preguntas que ahora puedan estar surgiéndote, escríbeme a través de un mensaje privado en Instagram y será para mí un placer poder conocerte y saber un poquito más en el punto en el que te encuentras y ayudarte a atravesar lo que estás viviendo en este momento. Si quieres profundizar aún más en todas estas enseñanzas, llevarlo más a tu día a día y a tu vida, hay diferentes programas dentro de la escuela que te recomiendo simplemente el echarle un ojo o el preguntarme a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo, porque estoy convencido de que te pueden ayudar a liberarte de todas estas barreras inconscientes que te impiden vivir en paz. Hay diferentes programas, empezaríamos por una membresía
Terapia, donde nos vemos cada semana los domingos, que profundizamos en todos estos principios para la liberación emocional y de creencias que te impiden vivir tu mejor vida. Continuaríamos con un segundo programa que ya es para personas que tienen un conocimiento o que quieren dedicarse al mundo de la terapia y quieren construir un emprendimiento o un negocio a través de un conocimiento que tienen, a través de su marca personal. Desde aquí lo trabajo mucho desde el poder interior, desde la autenticidad, desde la atracción y no el perseguir. Que sea un emprendimiento a través de lo que tú eres. Digamos que el emprendimiento es una extensión de tu estado mental y tu estado de conciencia. Y por último, el último programa, que es el más profundo y el más inmerso y el más intenso, que es un programa individual 1 a 1 conmigo durante varios meses. También lo puedes ver en el link de la descripción. Gracias por estar al otro lado, gracias por permitirme ser hoy la voz que escuchas y la imagen que ves. Estoy convencido y espero de corazón que te haya servido y te haya ayudado este capítulo de hoy, cómo sanar la relación con el dinero y cómo vivir cada vez más una vida abundante. Nos vemos en el próximo capítulo. Te amo. Chao.